Por si te preguntan qué emisora escuchás. Esta es Radio Mundo, 1170 AM. ¡Viva la radio! Pronto para dar comienzo a esta tertulia de miércoles 3 de septiembre de 2025. Estamos con Gonzalo Baroni. ¿Cómo andás, Gonzalo? ¿Todo bien? Buenos días, muchas gracias. Espero que estén todos bien. Teresa Herrera a distancia. ¿Todo bien, Teresa? Buen día, sí, todo bien. Juan Erosa. ¿Cómo andás, Juan? Todo tranquilo, por suerte. Con un poquito ahí de frío por la inclemencia del tiempo. Te estamos escuchando bajito, pero no sé si es que vos estás hablando bajito. Un poco lejos, ahí ahora sí. No, pero no, bien, capaz bien. que el frío te había achicado. achicado. No me achico. Soy chiquito nomás, pero no me achico. Bueno, y dejo el saludo para Matías Bordaberry, que se está sumando. Mira, en este momento, así, pero mejor imposible, tira la campera directamente e ingresa al estudio para saludar como corresponde. ¿Cómo andas, Matías? Muy bien, como entrada de fiesta de 15, ¿viste? ¿Viste? Sí, Lo quemaste, igual no me quemé. Puso cara de no me quemé, estoy llegando. Pero ya estaba, es que estaba haciendo tiempo, ¿viste? Cuando lo vi entrar. Pero no fuiste de los que chocó ahí ese toquecito que decía Gonzalo, que son típicos de estos días de resbalada, no te pasó nada. Que sepa no. Ah. Después me dirán, pero entiendo que no. Está. Bueno, vamos al primer tema que tenemos para discutir hoy. Una nueva encuesta de Opción Consultores midió la aprobación del presidente Yamandu Orsi al cumplirse 6 meses de gestión. Según el estudio, casi la mitad de los uruguayos mantiene una postura neutra o no emite opinión. Esto es 49%, mientras que entre quienes sí se pronuncian, el 29% aprueba y el 22% desaprueba la labor del gobierno. La consultora destaca el peso inédito del segmento intermedio, que responde en su mayoría que falta tiempo para evaluar o que no observa cambios. Entre los votantes frente amplistas, solo la mitad aprueba abiertamente la gestión, 48%, mientras que un 36% mantiene una posición neutra. En el electorado opositor predomina la desaprobación, 37%, contra 14% que aprueba la gestión. Aunque también allí hay un amplio grupo que se mantiene sin definiciones, 44% entre los votantes de la oposición. Bueno, ¿qué lectura hicieron de este dato, de este panorama a 6 meses, ¿no? Del gobierno, de haber iniciado el gobierno de Yamandu Orsi? Complemento con algún otro dato. Factum presentó ayer de noche también su encuesta sobre la gestión del presidente y, de acuerdo al sondeo, aprueba su desempeño un 44% de los uruguayos, lo desaprueba un 22% y se mantiene con una opinión neutral un 33%. A ver, ¿quién arranca? Yo arranco, no tengo Dale. problema. A ver, lo primero me parece, o por lo menos para mí la conclusión más interesante, es más de carácter sociológico. Ahí capaz que Teresa tiene algo para agregar o para corregirme. Pero me parece que es interesante como estos 3 grandes bloques, ¿no? Hay un cerno duro que apoya al Frente Amplio medio que indistintamente de lo que esté sucediendo. Hay un cerno duro que apoya a la coalición o a los distintos partidos de la coalición. Y hay una gran clase media, digamos, en términos, en broma, pero está este centro, digamos, que ni aprueba ni desaprueba, pero que también es fluctuante en general a la hora de son los que cambian el voto, digamos, ¿no? Hay como un corazón ahí de la sociedad que a mí me parece que su vínculo con la política está siendo cada vez más distante, ¿no? Y eso para mí es la señal o la luz naranja o roja que el sistema político en general, la democracia uruguaya, debería empezar a prestarle atención, que es que hay un conjunto de gente que o está desinformada o se mantiene al margen o no se mete o no opina, o no tiene los suficientes elementos como para evaluar, pero me parece que lo que hay de fondo atrás, lo que está atrás de eso es desinterés. Y ese desinterés yo no tiendo a asignárselo a la gente, es decir, a la gente ya no le importa la política, sino que creo que la política está siendo poco convocante.
¿no? Creo que la política uruguaya está escasa de proyectos y sobre todo está escasa de resultados. Hace mucho tiempo que la política uruguaya no resuelve problemas, ¿no? Esos 4 o 5 problemas estructurales que tiene el Uruguay, la política uruguaya no los está resolviendo. Los tira para adelante, les pone paliativos, les baja un poco la espuma, pero no los termina de resolver profundamente. Hablemos de empleo, educación, crecimiento económico. Podemos desagregarlos, pero me parece que no es el punto de hoy. Me parece que la política tiene que empezar a entender que hay una parte de la sociedad que no se está sintiendo convocada y que no está sintiendo que los gobiernos hagan la diferencia en relación a los problemas. Y eso, en una primera instancia, es un poco de apatía, pero a largo plazo... Pero vos eso... necesariamente lo identificás como apatía, el hecho de que diga, no tengo los elementos. Sí, a mí me da la impresión de que sí. Puede ser que puntualmente estas encuestas lo que están recogiendo es un gobierno que empezó hace muy poco, lleva menos de 6 meses de gestión. Puede ser que tiene sentido, él todavía no tengo elementos. Pero también lo hemos conversado. Antes los gobiernos, en los primeros meses, en los primeros 90 días, lo que se llamaba la luna de miel, pegaban un par de piñas fuertes que removían un conjunto de cosas y que a la sociedad le daban una pauta de por dónde iba. Este es un gobierno que ha venido muy prudente, haciendo pocas cosas, que se esperaba en el presupuesto que fuera como, esa ley madre. Pero a mí lo que me da la impresión es de que la gente, en el fondo, no está sintiendo que la política le afecte demasiado la vida. Eso puede tener un lado bueno, es decir, no es como en Argentina, que los cambios de gobierno te hacen que todo sea un desbarate, pero tampoco me están resolviendo estructuralmente los desafíos que tenemos por delante. A ver, dale Matías, antes de darle a Teresa como socióloga, a ver qué dice. Dale. Yo creo que este gobierno del Frente Amplio es distinto a los anteriores. Distinto por muchas razones, particularmente distinto por el contexto económico y el contexto político en el que asume. Recordemos que los primeros 10 años de gobierno del Frente Amplio, pero ya porque el tercero, el de Tabaré Vázquez, era un poco más... la economía estaba más fría, pero los primeros 2 fueron años de crecimiento económico sustancial. Ese crecimiento económico sustancial daba la posibilidad de espacio fiscal para satisfacer muchas demandas. Eso también te daba la posibilidad a ti, como gobierno, de no solamente interactuar con muchos actores sociales, sino también de proyectar los distintos programas, las distintas políticas que vos querías hacer. Esto se combinaba, a mi entender, con un contexto histórico que era que el Frente Amplio, si bien asume en el 2005, empieza a consolidarse y modernizarse como proyecto político, te diría que a partir de la década de los 90, como algo realmente potente. Entonces, cuando el Frente Amplio llega en el 2005, ahí tiene unos 20 años 10-20 años de proyectos, políticas, ideas que quería implementar, que eran bastante contundentes. Yo creo que el primer gobierno de Tabaré Vázquez lleva adelante reformas que te pueden gustar o no, pero eran reformas trascendentes, tributarias, de salud, etcétera. Lo que yo veo acá es que hay un cambio en el contexto de crecimiento económico sustancial. Pasamos de un crecimiento promedio del 9% al 1%. Eso lo que hace es que no haya necesariamente tanto dinero como para paliar algún déficit o algún problema de gestión o no ser tan eficiente la gestión. Se tiene que ser muy eficiente. Lo que yo veo acá es que el Frente Amplio todavía no ha encontrado necesariamente la fórmula para satisfacer todas esas demandas con un crecimiento económico y un espacio fiscal limitado. Recordemos que cuando el propio ministro Done presenta el presupuesto, la primera palabra que utiliza es que era austero. Después lo cambió a ambicioso. Se ve que alguien le dijo, mira que no podés definir a un presupuesto del Frente Amplio como austero. Ahora dicen que es ambicioso. Pero aún así ya empezamos a ver distintas respuestas de muchos actores sociales sobre lo que les está tocando en este presupuesto. La UDELAR y la FEU ya salieron a decir que efectivamente un aumento del 1% para el presupuesto universitario no es suficiente. Ya empezamos a ver algunas carpas en frente al Parlamento diciendo que en verdad a distintos sectores de la población o distintos trabajadores del Estado no se les está dando un aumento suficiente. Eso presenta un desafío. Me parece que actualmente el Frente Amplio no ha encontrado la fórmula como para salir de ese laberinto económico en el que está.
Antes de seguir, voy con un punto que tiene el propio informe de Opción, que es cuando le preguntan a quienes contestan dentro de esta categoría neutra, ¿no? En pocas palabras, ¿por qué diría que la gestión del gobierno es ni buena ni mala? Ahí 58% menciona falta de tiempo para evaluar, 20% porque no observa cambios, dice, 15% porque tuvo un comienzo irregular o con errores, y un 7% directamente desconocimiento. Capaz que en eso matiza algo lo que decías, Juan. A ver, mi opinión es más en general que Más allá que a partir de las respuestas en concreto. Yo estoy de acuerdo con que hace poco tiempo que este gobierno empezó, y me parece que es muy prudente de parte de la gente decirme, mira, yo todavía no tengo elementos. Pero también me parece que si uno estuviera en el medio... A ver, la gestión de la calle Pou, la gente tenía un conjunto de elementos para evaluarla, porque la gente estaba muy arriba de lo que estaba haciendo la política, porque eso era determinante, pues si salías a trabajar o si tenías que quedar en tu casa, ¿no? O sea, ahí había un contexto donde la política tenía una centralidad muy importante en la vida de las personas. Y con los gobiernos, yo comparto mucho el análisis que hacía Matías, me gustó mucho el enfoque además. Los primeros gobiernos del Frente Amplio, en los primeros meses, ya anunciaban, ¿no? Tenían un conjunto de medidas, había un conjunto de decretos, había una batería concreta de las cosas que iban a pasar. Eso implica que la gente tiene que prestar atención, porque le van a pasar cosas en la vida que va a ser la política. Me parece que eso es una cuestión diferente con lo que viene pasando ahora, que es que, bueno, esto a priori no hay demasiados cambios, a priori no hay grandes anuncios, no hay un conjunto de noticias que a mí me obliguen a estar al pendiente de si un tema se enfocó bien, se enfocó mal, ¿no? De hecho, en la encuesta uno lo ve con el tema de situación de calle, ¿no? Que tuvo una respuesta novedosa del gobierno y además tuvo una centralidad en la agenda mediática. La gente tiene elementos y evalúa. Ahí sí dicen, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, me pareció espantoso, me pareció bien. Me parece que en el resto de los temas hay como todavía una línea continua del gobierno anterior que no genera demasiado entusiasmo. Sí, yo ahí agregaría dos cosas. La primera, es un gobierno en el cual las propias autoridades han dicho muchas veces, cuando se les pregunta por avances del gobierno, bueno, nos tuvimos que centrar en tapar penales económicos, cuestiones que venían anteriormente, estuvimos más a la defensiva solucionando problemas. Yo creo que lo que hay una parte importante de la población, seguramente frente amplista también que votó este gobierno, es, bueno, dejemos de mirar los problemas que habían atrás y qué podemos hacer nosotros durante los 5 años, porque por algo se hizo todo este esfuerzo para llegar al gobierno. Esa es la primera. La segunda, recordemos algo que tampoco es tan novedoso. Mucho se dijo en la campaña anterior acerca de que no era una campaña tan ruidosa, no era una campaña tan emotiva, se hablaba de que no había un ambiente electoral tan fuerte o que no había una polarización tan grande en ideas. Entonces, tampoco es que veníamos de un contexto en el cual todo eso existía y ahora encontramos cierta calma. La calma ya venía en la campaña, simplemente ahora estamos en gobierno. Yo ahí voy a hacer una pequeña acotación. Yo considero que 6 meses no es poco tiempo. O sea, cuando te quieras acordar, ya pasó un año y es el 20% de tu gestión. Más si tenés en cuenta que por lo general, del punto de vista del análisis de las políticas públicas, cuando se está hablando acerca de las grandes transformaciones que vos querías hacer, mientras antes las hagas, mejor, porque le puedes destinar el presupuesto, le puedes destinar el tiempo y puedes estar más arriba para llevar adelante esos cambios. Teresa. Yo cuando vi los resultados pensé, lo corren por izquierda y lo corren por derecha. Es decir, en realidad comparto parte del análisis no sociológico que hace Juan, pero de que sí es cierto. Bueno, digo, cuando la gente tiene la oportunidad de no votar, no vota, por ejemplo, ¿no? Es decir, tenemos una importante cantidad de gente del electorado uruguayo que la política, bien, gracias, salvo que le toque muy de cerca, salvo que sean temáticas que sean muy importantes para su vida cotidiana, pero si no, digo, la prueba está que cuando pueden no votar, no votan, ¿no? Digo, las elecciones internas son una clara demostración de cómo lo político que antes, por lo menos cuando yo vine a vivir al Uruguay hace más de 40 años, no había mesa familiar en la cual no se hablara de política, de cualquier nivel socioeconómico, sin embargo, hoy en día, cada vez más la gente siente que la política le está siendo ajena
gran responsabilidad de los políticos, ¿no? Que como ya lo hemos hablado varias veces en esta mesa, discuten entre ellos en lugar de preocuparse por hablarle a la gente, ¿no? Entonces, digo, sin duda, eso pesa en la opinión pública. Pero además de eso, este gobierno, que en mi opinión ha hecho algunas cosas, lo que pasa es que sigue arrastrando el mismo problema que siempre tiene el Frente Amplio. Tiene mala comunicación. Es decir, eso es histórico, ¿no? Así como hay otros sectores que, no sé, que cortan una cinta y hacen una fiesta y aparece por todos lados y parece que hicieron 80 millones de obras, el Frente siempre, no sé por qué razón, porque hoy en día existen técnicas para esto, pero siempre queda corto con la comunicación, siempre queda corto con la comunicación. Entonces, yo creo que se han hecho cosas por los gurises, estudiantes, todo esto que se ha hecho ahora de la recuperación de tan gran cantidad de gurises que no iban a la escuela, y al liceo. Es decir, no estoy diciendo, me parece que sí, que han habido logros dentro del corsé que significa todavía no tener un presupuesto propio, ¿no? Pero yo creo que básicamente es eso, básicamente es un gobierno que arranca lento, que no tiene grandes estridencias y además donde en este momento en realidad está prisionero de la izquierda y de la derecha. Es decir, la derecha, por supuesto, está en la oposición, no está satisfecha con las cosas que se hacen y va a seguir diciendo que está mal. Y desde la izquierda también hay sectores frentistas, la prueba está en los datos de las encuestas, ¿no? Hay sectores frentistas que están criticando directamente al gobierno, no solo diciendo que no puede opinar. Y insisto, creo que tiene ese problema, que lo corren por izquierda y lo corren por derecha. ¿Qué va a pasar? Sí. Hay que preguntarse qué va a pasar para adelante, pero a mí me parece que ese es el diagnóstico, es decir, este gobierno me parece que es un gobierno más percibido como un gobierno de centro que como un gobierno y además, insisto, arrastra algo que no le es propio. Alguien decía acá con muy buen criterio, obviamente, cuando arrancó el gobierno anterior no podemos comparar, porque a los 10 días tuvo la pandemia, obviamente que la gente prendía la tele y miraba a ver qué pasaba, sin duda, y que todas las decisiones del gobierno eran importantes y eran pertinentes. A mí me parece que no es comparable ningún gobierno con lo que pasó con el gobierno anterior y la pandemia al principio del gobierno. Gonzalo. Nosotros estamos al principio de un gobierno, pero en verdad lleva bastante tiempo. Yo a veces me asombro cuando veo encuestas y veo que se replica mucho en las redes y dedicamos mucho tiempo en la prensa local a... el presidente Orsi recoge las mayores simpatías en la región y demás, que es un dato frío y es verdad, pero no nos olvidemos que estamos al comienzo de un gobierno y lo compara con presidentes que capaz llevan 3, 4, 5 años, que implica un desgaste. Era como comparar, no sé, a la calle Pou con Milei, salvando las distancias ideológicas o las cercanías o lo que le quieran poner, cuando uno acababa de arrancar y otro estaba terminando el gobierno. O sea, primero eso, hay que saber leer las encuestas. Segundo, coincido con muchos de mis contertulios de que bueno, es un comienzo un poco lento. Sin embargo, yo soy de los que exige de que siempre trabajas con el primer año con presupuesto ajeno. Teresa, ahí permitime discrepar un poco contigo de que no es un aliciente de que tiene las manos atadas o está haciendo poca cosa porque tiene presupuesto ajeno. Está en la Constitución desde tiempos inmemoriales de que por suerte solapamos los presupuestos y el primer año siempre trabajas con presupuesto ajeno y aparte le impide al gobierno saliente hacer determinados o tener determinadas acciones populistas que puedan llevar a incrementar o a engordar algunas áreas para beneficio electoral. Así que yo creo que es sabio, el constituyente fue sabio a la hora de plantear esto, lo del presupuesto. Lo que sí, yo creo que es como que todavía estamos arrancando, siempre hay una explicación de, bueno, estamos viendo la situación, tenemos la transición más larga del mundo. Desde el 28 de noviembre del 2024, el gobierno actual sabe que va a asumir las funciones. Obviamente con jugadores puestos en distintos lugares, capaz alguno no sabía si le tocaba ir a una dirección acá o capaz quedarse en el Parlamento, cosas por el estilo. Pero había, y eso lo vamos a hablar un poco más adelante, un programa, un plan de gobierno, unos lineamientos marcados desde ese momento
había información, alguna pública, alguna de reuniones. Entonces, yo creo que a esta altura, seguir planteándose, no teníamos toda la información, no sabemos, tenemos presupuesto que no es nuestro, hay cosas que, bueno, la región. Yo creo que a esta altura, sacando la pandemia, porque sin la pandemia mediante, el gobierno anterior ya tenía una LUC redactada, presentada, que además del presupuesto era la ley principal, la ley madre del gobierno anterior. ¿Por qué? Porque se estuvo todo el verano trabajando para escribir un documento de más de 500 artículos que decía qué se iba a hacer en cada una de las áreas y con las críticas y demás. Y a esta altura tenías a una central de trabajadores y a una parte del frente, no todos, que estaban ya impulsando una recogida de firmas. Porque capaz nos olvidamos porque era la pandemia y cosas por el estilo, y a veces la pandemia es un poco injusta con el gobierno y con la oposición de aquel momento, pero sin embargo estamos hablando de que inclusive antes de saber que se venía una pandemia, había un proyecto de ley con más de 500 artículos, con cambios sustanciales en prácticamente todas las áreas del gobierno previstas y con un equipo de gobierno que estaba alineado en esa línea. Entonces, yo coincido con Juan cuando dice de que estamos en un tiempo de pronto de mesuras. El Frente Amplio que ganó no es el Frente Amplio del 2004, cuando a mí me tocaba peinar menos canas y entrar a los primeros años de facultad, y era básicamente que nos llevábamos el mundo por delante y veníamos casi con un proyecto refundacional, con muchos buenos cambios que llevó adelante el presidente Vázquez en aquel momento, otros quizá no coincido, pero muy buenos cambios, pero uno tenía la sensación de hablar con colegas en distintas áreas y era, bueno, y ganamos la que viene, y ganamos la otra, y ganamos la otra, y nunca se va a terminar esto. Y ahora, yo creo que con buen tino, el presidente Orsi está, y bueno, con ese tono que tiene él, que es muy cansino y demás, pero que es muy uruguayo y que lo respeto muchísimo, como que no tiene tan claro de que, bueno, tenemos 10 años para adelante, 15 años para adelante. Puede ser, pero capaz que no. Estamos en un momento de incertidumbres, estamos en un momento de que quizá hay cambios que se quieren llevar adelante y no se pueden porque no se sabe para adelante, pero me parece que no es una excusa del momento del quinquenio que estamos, porque también bien lo decía Matías, va bastante tiempo, 6 meses es un montón de tiempo, es un montón de asignación presupuestal, aparte que venía del gobierno anterior. Entonces, resumo, yo creo que es un gobierno que va lento, yo creo que es sensato que la gente no tenga muchas herramientas porque no se han mostrado muchas cartas de cosas que se quieren llevar adelante. Y tercero, me parece que sí hay que comparar acciones de distintos gobiernos, porque en definitiva cuando vamos a votar, votamos uno en contraposición del otro, más allá de que nos guste uno, otro o ninguno. Tomo una explicación acá que plantea opción al respecto antes de darle la palabra a Teresa. Dice: el hecho de que los motivos predominantes de la evaluación neutra sean el poco tiempo transcurrido y la no percepción de cambios significativos es consistente con un comienzo de gestión que no se caracterizó por grandes iniciativas legislativas o decretos gubernamentales que suscitaran un alto debate en la opinión pública. Esto, por ejemplo, diferencia notoriamente el gobierno actual de gestiones como la primera administración del Frente Amplio o del anterior gobierno de la coalición republicana, ambos caracterizados por incisos enérgicos y propuestas de alto impacto, como por ejemplo aquel plan de emergencia de 2005 en el primer caso o la ley de urgente consideración en el segundo. Al mismo tiempo, dice opción, tampoco se ha producido un deterioro del capital político gubernamental, tal como por ejemplo sucediera con la segunda gestión de Tabaré Vázquez, quien al cumplir ya su primer semestre tenía una aprobación significativamente por debajo de la registrada en los meses iniciales al mandato. Teresa había pedido la palabra. Sí, a ver, yo quería marcar dos o tres cosas que me parece que pueden aportar. Lo primero es que cuando yo hacía referencia al tema comunicación, hacía referencia a lo que acaba de decir Gonzalo en términos de que, bueno, sí, el presidente tenía una gran aprobación, pero perdieron la elección. Es decir, por algo fue. Entonces, hay una diferencia siempre entre la imagen, lo comunicacional y lo que es la realidad de la vida cotidiana de la gente, ¿no? Son dos cosas distintas, son dos cosas bien diferentes. Entonces, a mí me parece que eso es un dato que no podemos olvidar quienes hacemos este tipo de análisis. Y segundo, me parece también que tenemos que tener en cuenta que estamos en otra etapa histórica. No es lo mismo cuando subió Tabaré en la primera, por algo ya el tercer gobierno de Tabaré no fue igual. No es lo mismo el subir
un gobierno de derecha después de 15 años de gobierno de izquierda, obviamente que tiene que barajar y dar de nuevo. Entonces, yo creo que son etapas históricas diferentes y etapas históricas en contextos internacionales diferentes. Yo creo que nunca tuvimos un contexto internacional tan difícil como el actual. ¿Por qué? Porque hay mucha incertidumbre. Antes las reglas del juego eran como más claras, uno sabía quiénes eran los buenos, los malos, la Guerra Fría, ¿no? Digo, decir, cambio ahora es... No sé si todo el mundo sabía cuáles eran los buenos y los malos. Ahí te metiste en un corral de ramas, me parece. Bueno, pero me refiero a que era más previsible. Es decir, tú sabías qué iba a pasar o podías hipotetizar acerca de qué se iba a hacer de un lado o del otro. Ahora, digo, ¿quién puede predecir lo que va a hacer Trump? ¿Quién puede predecir incluso lo que va a hacer Putin? O Xi Jinping, que lo estamos viendo en la tele en este momento. Xi Jinping, exactamente, ¿verdad? Que está ahora está con Putin. Hace poco ruido. Y con el norcoreano. Xi Jinping, para lo grande que es, hace poco ruido. Por eso, entonces, tenemos líderes como estos, impredecibles, totalmente impredecibles, que uno hasta supone que no pasarían ningún estudio psiquiátrico, ¿no? Entonces, en realidad, no estamos en un buen momento como para decir, bueno, hacemos, cambiamos. A mí me parece que el criterio de vamos despacito y vamos viendo a ver qué es lo que pasa, claro, mirado desde el punto de vista de la opinión pública, y no vende mucho, está clarísimo eso, está muy claro. Pero, y sobre todo cuando hay expectativas de un lado y expectativas del otro. Yo quería hacer un comentario. Pero quería hacer esta aclaración de lo que es lo comunicacional y lo que es la política real. Juan. A propósito del tema de las encuestas, a mí me impactó muchísimo una encuesta que salió a pocos meses de la elección de noviembre, el año pasado, que daba algo así como que entre un 70% de la población, yo no me acuerdo el porcentaje exacto, esperaba que no hubieran grandes cambios en el país, ¿no? Había un porcentaje muy grande de la población que pretendía que no hubiera un golpe de timón en la economía, un golpe de timón en las distintas áreas. Y eso a mí me ayudó a entender un poco cómo venía la pauta, ¿no? de lo que iba a ser el próximo gobierno. Y también entendía que en el fondo aquella campaña fría y de escasa polarización y de escasa contraposición de proyectos, bueno, en algún lugar tenía un recogimiento sobre la realidad. Entonces me parece que el Uruguay acaba de pasar de 5 años turbulentos, ¿no? Yo decía que no era muy posible comparar la primera gestión, o sea, el primer periodo de la gestión pasada, por esa centralidad que ocupó la pandemia. Pero yo reconozco que buena parte de la aprobación que tenía el presidente de la calle Pou respondía a eso, a una buena gestión que se hizo de la pandemia, pero que puso en el centro a la política como hacía tiempo no estaba, ¿no? O sea, la política era absolutamente determinante para la vida de las personas. Ahora, este periodo de gobierno empieza con un mundo que empieza a hacerse eco de las turbulencias que generó la pandemia. La pandemia también fue un periodo de incertidumbre monumental, ¿no? A un nivel que yo creo que la humanidad no recordaba en mucho tiempo. La incertidumbre que está instalada ahora es un poco, bueno, el reordenamiento geopolítico, con decisiones de gobierno de Estados Unidos y de otros países muy conflictivas, o que han generado muchísimos sismos en todo lo que eran estructuras que estaban como dadas. Yo lo que entiendo es que el Uruguay está inmerso en una etapa donde es complicado hacer cualquier movimiento. Y bueno, esto que decía Matías al principio, ¿no? O sea, una cosa es tener un contexto de crecimiento macroeconómico que te permite, que te habilita una billetera generosa, y otra cosa es tener un presupuesto restringido. Ahí me parece que el ejercicio más importante son las prioridades, ¿no? O sea, el definir, bueno, yo tengo este margen, voy a hacer un conjunto de pocas cosas, pero las voy a hacer en profundidad. Y me parece que es un poco lo que tiene la pauta del presupuesto en sus áreas incrementales. Y por último, el gobierno que ganó con un lema de la revolución de las cosas simples, ¿no? Uh-huh. Y el presidente Orsi diciendo día tras día que acá no se venía a hacer temblar las raíces de los árboles, como había dicho Tabaré Vázquez en algún momento, ¿no? Que quiero decir que el reflejo del gobierno es un poco
el temperamento que se le planteó a la ciudadanía y el clima en general en el que estaba la política. Yo hago una crítica a eso en términos generales del sistema político, de entender que el Uruguay necesita proyectos, necesita desafíos, necesita planes de superación de los problemas que tenemos concretamente, y el sistema político debe ofrecer elementos convocantes a la ciudadanía para que la ciudadanía se involucre. A mí me parece que es importante que la política proponga proyectos que hagan que la gente tome partido, ¿no? Es un gobierno que prácticamente no tiene hate, pero tampoco tiene demasiado por ejemplo, apoyo. Rodrigo desde la audiencia dice: yo creo que la alta neutralidad es buena y es una reacción a la forma de gobernar y es una reacción que la forma de gobernar de Orsi genera. El presidente tiene una forma que, a contramano del resto del mundo, no fanatiza ni divide. Yo apruebo esa forma, dice. A ver, yo entiendo que puede haber una instancia de diálogo o que una persona se posicione frente a la opinión pública como abierto a dialogar con la oposición. También es cierto que estamos en un contexto político en el cual, si querés aprobar un presupuesto nacional, vas a tener que dialogar con la oposición. Yo he visto muchas declaraciones de Orsi en ese sentido, diciendo que justamente ojalá que prime la cordura y prime la madurez y la sensatez del sistema político. También lo he visto desde el Partido Nacional, desde el Partido Colorado. Entonces, que se da por descontado que se va para una ley de presupuesto, eso parece claro. Sí, lo que yo considero es que programáticamente el Frente Amplio no está mostrando necesariamente la mejor cara, como sí puede haber mostrado mayor contundencia en otros tiempos. Y esto lo traigo un poco alineado a lo que han sido declaraciones en los últimos tiempos de distintos jerarcas, diciendo, bueno, que en verdad el programa del Frente Amplio es o impagable, o que bueno, es una guía para los 10 y 15 años y que no es necesariamente algo que se pueda cumplir ahora. En ese aspecto, yo siempre había visto con buenos ojos, y me parecía hasta algo bastante maduro el Frente Amplio, que jerarquizaba mucho lo que era su programa de gobierno. No solamente desde el punto de vista de las ideas, sino desde el punto de vista del método, del procedimiento, de que se decía que esto era algo que iba a las bases, que trabajaban los equipos técnicos, que se hacía un plenario, que se trabajaba y se aprobaba por 2.000 técnicos o 2.000 personas. En el último tiempo no ha sido tan contundente. No quiero decir que le ha sacado legitimidad al programa, pero han empezado a haber algunas voces, no solamente desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista de la propia campaña, decir que bueno, una cosa era el programa y otra cosa es una propuesta de gobierno. Salían como documentos paralelos, o se hacían las propuestas en Colonia, pero las propuestas en Colonia no eran el programa de gobierno, pero se iban a poner las propuestas porque las propuestas estaban basadas en el programa de gobierno. Entonces, en ese aspecto yo no veo una contundencia ideológica de que el gobierno diga, mira, mis objetivos para los próximos 5 años es aprobar estas 3 o 4 medidas insignia, más allá de voluntades que puedan haber de educación o demás, y que eso está reflejado en el presupuesto. Muchas veces se escuchaban las declaraciones de muchos jerarcas diciendo que efectivamente, bueno, se iba a esperar el presupuesto para mostrar el proyecto y para mostrar el proyecto que quería el Frente Amplio. Yo he analizado en los últimos tiempos el presupuesto nacional. No me parece necesariamente un presupuesto que le dé un envión político al gobierno. Me parece que tiene algunos cambios que son necesarios, en algunas cuestiones se discrepará o no, o se aprobarán, pero no necesariamente es un golpe a la mesa del Frente Amplio de decir, miren, este es mi camino para los próximos 5 años y que le pueda dar buenos frutos políticos. Me parece que hasta puede ser lo contrario. ¿Algo para agregar? A ver. Sí, yo dos cosas, respondiendo un poco a lo de Teresa, a lo comunicacional, que estoy de acuerdo que no necesariamente la buena, mala o percepciones comunicacionales, llamémosle, se traduce en votos. Estoy totalmente de acuerdo. Lo que sí se traduce en estados de ánimo. Yo creo que el Frente Amplio entró como gato entre las leñas, como despacito, con mucha cautela, porque no se esperaba, o sea, más allá de la transmisión de positivismo, de optimismo y demás, no se esperaba ganar y ganar con un margen de luz tan grande. Era muy competitivo, tenía muchas chances, venía con una interna que nunca le había pasado en el último tiempo de ser el partido más votado, con reactivación de muchos comités de base que hace años que no se abrían o que directamente no existían, que es algo muy positivo porque genera una efervescencia en el territorio. Sin embargo, yo creo que todo el proceso, y eso lo vamos a hablar un poquito en el segundo tema, más bien de elaboración programática, que no lleva 2 meses, 6 meses, lleva 1 año o más. Yo creo que cuando se comenzaron a discutir y se empezaron a convocar a ciertos grupos o
percepciones políticas que existían en el territorio sobre qué vamos a hacer si ganamos, yo creo que mucha o buena parte de esas percepciones eran, bueno, ¿y si ganamos? Y creo que la expresión del subsecretario Valcorba y el de tantos actores es un poco eso. Entonces, insisto con el concepto de que está entrando muy despacito porque en realidad en muchas áreas de gobierno no hay un plan bien claro y el plan que está no estaba tanto previsto para un gobierno de realismo político como el que termina haciendo, sino que estaba previsto con un gobierno más aspiracional de decir, bueno, voy a cambiar las bases de A, B, C y lo que sea, como era mover las raíces de los árboles a lo Tabaré Vázquez, que de hecho lo hizo y cambió muchas cosas, y cambió de pronto una época. Este gobierno es un gobierno de, bueno, capaz no tenemos tanta fuerza para hacer eso, no tenemos tanta plata, no tenemos tanta política y además no tenemos tanto capital político para hacer eso. Yo creo que la población no estaría dispuesta a tolerar cambios profundos, por lo menos en esta situación, porque quedó muy marcado, y creo que es un secreto a voces, de que buena parte de los actores políticos de los cuadros de gobierno no pueden hablar de 10, 15 años para adelante, más allá de las expresiones del presidente de ayer, pero porque no lo saben. Y hay una incertidumbre muy grande como hace muchísimo tiempo no había, casi que al comienzo de un gobierno.